Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAP. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso internacional de anestesia regional guiada por ecografía. La ponencia se va a llevar a cabo por el doctor Milton Ávila desde Bolivia. Antes de comenzar con esta ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Doctor Milton, buenas noches. Puede comenzar con su ponencia. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero se logre escuchar adecuadamente. ¿Me confirman ello, por favor? Sí, doctor, se lo escucha muy bien. Excelente, gracias. Siempre agradecido con la institución. Y bueno, pues el día de hoy vamos a realizar una charla pues, al respecto de lo que es la anestesia guiada. Vamos a hacer algunos segmentos bastante interesantes, ya, sobre lo que es el bloqueo de algunos ramos nerviosos. Pues obviamente este tema es bastante largo, pero vamos a tratar de optimizar el tiempo, ¿listo? Esperemos todo marche de maravilla y pues que esta sesión sea provechosa para cada uno de ustedes. Bien, enseguida les comparto la presentación y arrancamos con la sesión del día de hoy. Muy bien, agradecido con Argenis Mogollón, perfecto, gracias por confirmar. Bien, siempre estoy atento al chat y bueno, comenzamos entonces esta sesión. El tema a abordar el día de hoy es anestesia regional. Es bastante interesante, previo a esto, antes de comenzar, es bastante interesante pues conocer este tipo de abordajes porque en algún momento pues uno tendrá que realizar este procedimiento, ¿ya? Pero pues la parte práctica es bastante en este caso compleja, ¿no? Entonces uno se tiene que guiar o por lo menos tener conocimiento básico ya sobre los lugares donde se va a realizar este abordaje, ¿ya? La anatomía es una de las mejores aliadas dentro de este punto. Debemos reconocer en la anatomía de superficie o por lo menos orientarnos bajo ese punto para poder realizar la anestesia regional. O sea, el primer punto aquí grande es la anestesia regional. Ya dentro de un segundo punto bastante también apreciado, pues es la ecografía, que ayuda bastante a que no hayan errores o que los errores sean mínimos, ¿no? Pero obviamente ante esos errores mínimos hay que tener precauciones y ante esas precauciones, pues lo más importante es tener conocimiento. Bien, comencemos entonces con la presentación de hoy. Bien, el día de hoy es anestesia regional guiada por ecografía. Ya este es un recorte de la portada de un libro de diagnóstico por bloqueos, bastante interesante. Hay un material, un pequeño librito de bloqueos, en este caso en la parte de anestesia regional, que voy a compartir en el grupo, bueno, que voy a pasarle a la que está a cargo, a la parte de administración, para que en este caso los pueda pasar, los pueda compartir por el grupo de WhatsApp donde se encuentran, ¿ok? Un librito bastante interesante y bonito. Eso por PDF, ¿no? Vamos a hablar un poco de fundamentos de la anestesiología, fundamentos de la ecografía, ya generalidades del dolor, que es de lo que más en este caso tenemos que tener en cuenta si es que se quieren hacer bloqueos, ¿no? Anestesia regional, pues anestesia en situaciones especiales y algunas complicaciones anestésicas y seguridad del paciente, que es lo que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, esos son los puntos a considerar en el contexto de este tema. Anestesia regional guiada por ecografía. Muy bien, algo de los fundamentos de la anestesiología nos dice que habitualmente cuando hablamos de anestesia es importante saber que es un conjunto de procedimientos que son requeridos para realizar técnicas quirúrgicas sin dolor ni reacciones adversas. Bueno, eso es uno de los puntos. Otro también, en este caso, se aboga para hacer bloqueos a distancia y obviamente posteriormente en lo que es la técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, también es un dato bastante importante. Por lo que la anestesia es la anulación de la sensibilidad, ya mientras que el bloqueo específico de la sensibilidad dolorosa se denomina analgesia, ya. Entonces, uno
Si anulamos lo que es la sensibilidad, le denominamos anestesia. Pero si eliminamos la sensibilidad dolorosa, pues hablamos de analgesia. Obviamente nosotros sabemos muy bien que las vías de sensibilidad son distintas y la sensibilidad que se transporta son distintas, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, la vía de la sensibilidad dolorosa o algésica o termoalgésica, donde hay el componente doloroso, pues obviamente tendrá una distinta vía que pues, se puede abordar también por diferentes bloqueos, ¿ya? Entonces debemos saber reconocer esto, que la anestesia y la analgesia, pues, si bien parten de una misma definición de la anulación o bloqueo, pues no son lo mismo. Este es de varias sensibilidades, de todo tipo de sensibilidad, mientras que esta otra solamente a uno del ramillete. Con frecuencia nos interesa también que el paciente no esté consciente durante el acto quirúrgico y a este punto puede haber en este caso sueño inducido, lo que denominamos hipnosis, ¿no? Hipnosis, ya cuando hay sueño inducido en este punto. El último procedimiento que se incluye a este término genérico de anestesia, pues un término bastante amplio y general, ya es la inmovilización del paciente como último componente, pues es la relajación muscular, ¿no? Entonces esto es lo que se ve dentro de lo que llega a ser la parte de anestesia y para definirlo. Por otra parte, ¿qué es el ultrasonido? Esta manera de introducción todavía no estamos entrando a lo que es realmente importante, que son los bloqueos y las técnicas, ¿no? ¿Qué es el ultrasonido? Los ultrasonidos son ondas acústicas de muy alta frecuencia, ¿no? Que pueden ir entre 1.5 a 60 megahertz, ¿ya? La frecuencia, en este caso, ya de los hercios que va, son inaudibles, ¿no? Para el oído humano, pero sí son bastante aplicados en el campo de la medicina. Esto para la realización de ultrasonidos, bueno, ultrasonografías o ecografías. Aquí tenemos básicamente un sentido básico de cómo el sonido viaja, llega a una superficie o interfase reflectante y pues este rebota o devuelve en este caso el sonido denominando eco a esa devolución como reflexión, ¿no? Entonces, en el sonido existe como la luz el fenómeno de reflexión y refracción. Una refracción al momento de atravesar diferentes medios y una reflexión al momento de volver esa onda sonora ya hacia el lugar del origen. ¿Listo? Bien, la frecuencia aquí es un número de ciclos completos ya de la onda por unidad de tiempo que se denomina hertz, ¿no? Sabemos muy bien que esto de manera básica es una onda, ¿ya? Entonces aquí debemos comprender de que hay la parte de la meseta, seno, ¿ya? Seno valle, meseta o cresta, y bueno, partes de una onda básica, ¿ya? Donde tenemos que ver que la distancia entre cresta y cresta se conoce como longitud de onda, al igual que valle y valle. Aquí la cuestión es que el recorrido que va entre una cresta, seno y cresta, ¿ya? En este caso se conoce con el nombre de ciclo. Y en un determinado tiempo esto nos da una frecuencia, ¿no? Bajo este punto también debemos saber que van a existir también dos términos sencillos. Uno que es la compresión, ya cuando hay bastante frecuencia, esto hace que a mayor frecuencia, pues una compresión también sea mayor, ¿ya? Sin embargo, también hay lo que es la rarefacción, ¿no? Que es la compresión del mismo, ya presión justamente de este segmento. Entonces, compresión, ya cuando vemos mayor frecuencia, eso significa que la distancia que haya ya va a ser menor, mientras que si hay menor frecuencia, obviamente va a haber rarefacción, que significa que la distancia va a ser más larga. ¿Listo? Entonces, eso también es importante de saber. Entonces, ¿qué es el ultrasonido? Las ventajas, bastante importante. Aquí hay bastantes segmentos importantes. Uno es la ausencia de radiaciones ionizantes, así como se utiliza básicamente la radiografía, pues la radiografía tiene radiación ionizante, al igual que la tomografía y lo que es la parte parte de lo que es la centellografía, ¿no? Porque también ahí se utilizan isótopos radiactivos. La única inofensiva dentro de este punto es la ecografía y la resonancia magnética, pero estamos ahora en ultrasonografía, ¿no?
La información en tiempo real de aquí es importante porque nos muestra en tiempo real ya la imagen en específica, ya. Por eso en lo que es la anestesia guiada, la anestesia regional guiada, nos es bastante importante porque vemos el trayecto mismo en el cual está ingresando la aguja, ¿no? Para poder introducir lo que es el anestésico. La evaluación de estructuras en movimiento, eso también debemos saber muy bien porque recordemos que en vasos sanguíneos pueden haber latidos, pueden haber a nivel cervical, pues ahí mismo se puede observar por semiología lo que es la ingurgitación yugular, en este caso lo que es el baile carotidio y demás, ¿no? Visualización en múltiples planos, este básicamente nos lleva desde lo que es un plano, en este caso de la piel, el plano celular subcutáneo, ya hacia la profundidad. La naturaleza portátil también del equipo. Ya hay equipos que solamente son el transductor y listo, porque el programa muchas veces se lo ya instala en el celular, ¿no? Entonces, antes era, hace ya unos años atrás, era la maleta, donde era bastante interesante llevar el equipo. Actualmente, obviamente, se sigue utilizando la maleta. Actualmente hay equipos bastante complejos que tienen más funcionalidad, ¿ya? Y que necesitan un lugar en específico donde se queda, donde se pueda quedar, ¿no? Excelente resolución de estructuras, sobre todo superficies y endocavitarias, ¿ya? En especial en niños. Análisis cualitativo y cuantitativo de flujo sanguíneo, esto gracias a lo que es el ecodoppler, ¿no? Bueno, como es un ecógrafo, básicamente presenta la parte más importante de todo el ecógrafo es el transductor. Lo demás se podría decir que viene como de regalo, ¿no? Esta es la parte más costosa, el transductor es lo más importante y la parte más costosa que tiene todo el equipo de ecografía, ¿no? De ecógrafo. Porque este básicamente llega a emitir sonido y llega a recibir el sonido, ¿no? Emite pulsos eléctricos donde este los transforma en sonidos y recibe esa misma intensidad, bueno, no la misma intensidad, mejor dicho, recibe justamente también, en este caso, los sonidos transformados, ya que se los percibe como ecos, ¿no? Entonces va a haber una recepción, un procesamiento, almacenamiento, transmisión, en este caso, de energía por parte de lo que es la consola, y en este caso el sistema de representación que va a la pantalla, ¿no? Y ya podemos ver en tonos de blanco y negro, ya, en escalas de grises, pues todo lo que es la parte del órgano en cuestión. Existen tipos de sondas ya que se utilizan y eso tenemos que recordar muy bien. Estas ondas lineales son sondas que tienen una imagen rectangular, ¿ya? Emiten sondas directas paralelas, ¿ya? Sonido paralelo en este punto, que va de manera paralela, continua, ¿ya? Pero aquí algo muy importante es para el estudio de estructuras superficiales, ¿ya? No olvidemos esto, la frecuencia. A mayor frecuencia, menor es la penetrancia, ¿ya? Menor la penetración. Significa que a mayor frecuencia, significa que va a ser para mayor superficie, o mejor dicho, superficialidad, ¿no es cierto? En este caso, estructuras superficiales. Por ejemplo, piel, para la parte musculoesquelética, testículo, cuello, pulmón en los niños, ¿no? Entonces, a nivel de lo que es el cuello, por ejemplo, una ecografía para tiroides, para glándula tiroidea, pues es bastante óptimo esta sonda, ¿no? También este utiliza en este caso frecuencias que van desde los 7.5 a los 13 y existen también aquellos que van hasta los 20 MHz. Otro es el sectorial o convex, ¿ya? O sonda convexa, ¿ya? Entonces esta es de menor frecuencia, por lo que abarca mayor profundidad. Es de forma curva y en este caso los sonidos se disparan de manera centrífuga como tal, ¿no? Entonces se va yendo de manera convexa. Aquí tenemos una superficie ya de la ecografía de manera convexa. Aquí lo que se puede ver en este caso es un riñón, por ejemplo, ya, y se usan en la exploración abdominal, ya.
general y obstétrica. También para pulmón de adultos se puede, ¿no? Se puede utilizar. Ahí está la frecuencia que utilizan entre 3,5 a 5 MHz, lo máximo. Hay otros que son los microsectoriales, ya, o microconvex, que presentan ventanas bastante cortas, ya, en la exploración en el paciente. Sin embargo, esta convexidad amplia te da un panorama más grande, ¿ya? Tienen un gran campo de visión profunda, ¿ya? Y se puede observar integridad, muchas veces un vaso sanguíneo correspondiente. Se usa en la exploración abdominal para la parte cerebral neonatal y en la cardíaca, ¿ya? Este va a presentar, como es profundo, en este caso, la frecuencia entre 3,5 y 5 MHz. Bien, en la parte de eco, en este caso en la ecogenicidad, la formación de ecos, ¿no? Y la interpretación misma. Entonces, tenemos imágenes que son anecoicas o hipoecogénicas, las cuales se ven de color negro, ¿no? Las imágenes negras, no hay eco, no se perciben ecos. Significa que los ecos se van perdiendo, ¿ya? Formas de perder ecos en el órgano, por ejemplo, cuando hay líquidos. Recuerden muy bien que el líquido es un conductor bastante importante del sonido, por lo que hace que si hay líquido, pues el eco se puede llegar a perder. Y el lugar se ve negro, ¿no? Entonces, el aire es otro conductor del sonido, ¿ya? Es otro conductor del sonido, pero este conductor del sonido hace que el sonido se disipe, por lo que no va a haber, en este caso, ecos, ¿no? Que se puedan recoger. Otras son las isoecogénicas, aquellos órganos que tienen, en este caso, una densidad intermedia, imágenes grisáceas se ven con ellas, ¿ya? Y las hiperecogénicas o, en este caso, hiperecoicas, son aquellas que recogen bastantes ecos y pues se van de color blanco. Orientación espacial, hay una orientación transversal, ya que va el corte, donde vemos que el lugar donde está el transductor es anterior, posterior y derecha e izquierda, ¿no? Esto es cuando es transverso el corte. Cuando es de manera longitudinal, seguimos con el transductor que es anterior hacia la parte profunda, es posterior, pero aquí ya cambiamos, ya. La región que apunta hacia la cabeza se llamará craneal y la que apunta hacia la cola será caudal. Hablamos un poco de dolor, que es una de la parte clínica más frecuente, ¿no? Por la cual se realizan este tipo de abordajes, sobre todo en la anestesiología. Lo que queremos evitar es que haya dolor en nuestro paciente, sobre todo la parte de analgesia, ¿ya? Entonces, el dolor es una sensación desagradable, ¿no? Es una experiencia que muchas veces no va con lo que es, en este caso, el paciente y quiere librarse a toda costa, ¿no? Entonces, es una valoración subjetiva, no sabemos o no podemos medir exactamente el dolor, pues el dolor es una experiencia única por parte del paciente y es el único que pues puede catalogar. Sin embargo, hay escalas en las cuales se pueden llegar a estimar ya el dolor, en este caso, dentro de lo que es la parte de consultorio, ¿no? Como la escala analógica del dolor, ya donde preguntamos al paciente, en este caso, sobre el dolor más fuerte que haya tenido, ya como experiencia, versus el dolor que tiene en ese instante pues pueda catalogar del 1 al 10 cuánto le duele. Es un 70% de consultas en Estados Unidos, en España más o menos un 63%, ¿ya? Un dolor agudo, en este caso mayor al 90% de los casos, ¿ya? Y el trauma es el principal mecanismo implicado. No tengo estadísticas al respecto de Sudamérica, sin embargo, también se sabe que la parte de trauma es el principal mecanismo implicado con lo que es el dolor, ¿ya? Y bueno, seguido de enfermedades, ¿no? Crónicas, ya dentro de ellas las neurológicas. Entonces aquí debe ser considerada una urgencia médica, el dolor, ¿ya? Se debe tener una percepción y satisfacción de los pacientes, ¿ya? Aquí justamente esta está fuertemente influenciada por el manejo del dolor, ¿ya? Entonces, mientras mejor manejemos al paciente dentro de este punto, pues
el paciente tendrá, en este caso, una mayor adherencia a este tratamiento, ¿no? Tratamiento que se le está ofreciendo. El estándar de calidad de atención también es importante. Recordemos que el paciente ya tiene dolor, pues no estamos en condiciones de ofrecerle más dolor o preocupación. Lastimosamente, el dolor enmascara un montón de enfermedades. Es por eso que primero, ya en este caso, para este tema que estamos hablando de bloqueos, primero debemos indagar sobre patología de base, ¿no? Y pues como consecuencia, el último segmento sea el dolor que se tenga que disipar. Puede haber enfermedades que puedan provocar dolor y por más de bloquear el dolor, pues este se pueden exacerbar, ¿no? Entonces hay un enmascaramiento de los síntomas, mala comunicación entre el médico y el paciente, la falta de documentación y pues también se puede devaluar el dolor, esto por miedo a causar adicción a opioides en algunos casos. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que es, bueno, a grosa manera, la historia de, en este caso, la utilización, en este caso, de la anestesia, ya guiada por ultrasonido, ya ultrasonografía, dentro de lo que es la parte anestésica. Entonces, bueno, esto se remonta desde lo que es el siglo XIX, cuando se realizó el primer bloqueo de nervio cubital con cocaína para permitir la extracción sin dolor de una bala. ¿Ya? Ahí ha habido bastante problemas, siendo que hasta ese entonces pues no se sabía muy bien, en este caso, la cantidad de anestésico que se debía colocar, pues, y obviamente, se veía en este caso la intoxicación del paciente, ¿no? En 1884, pues ahí se hubo instaurando varios procedimientos ya de bloqueo nervioso para proporcionar analgesia y anestesia ya quirúrgica en la mayor parte de las regiones del cuerpo. Posteriormente, se vio que la toxicidad sistémica del analgésico local también llega a ser un punto bastante importante, y ahí de quiebre justamente desde ese punto de vista lo que es la anestesia local, ¿no? En 1970 se han dado nuevas guías, en este caso nuevas técnicas y guías ecográficas ya, ¿no? Desde la venida de lo que es la ultrasonografía, pues se ha visto que se puede guiar justamente diferentes bloqueos. Ventajas ya de la ultrasonografía guiada, en este caso de la anestesia guiada por ultrasonografía, llega a ser una intervención segura, ¿ya? Es fácil de enseñar, es reproducible, ¿ya? Y la analgesia es excelente sin interrupciones en la hemodinámica, ¿ya? Y o en el estado respiratorio. Es menor intensa de opioides en este caso, pero la menor ingesta de opioides con una reducción de los efectos secundarios, ¿ya? Entonces, eso es esas son las ventajas justamente de la anestesia guiada por ultrasonografía, la anestesia regional guiada por ultrasonografía. Ventajas, ventajas de la anestesia regional ya guiada por ultrasonografía. Es rápida, ya. El transporte llega a ser más rápido. La clasificación llega a ser más rápida, en este caso, sobre todo en el servicio de emergencias, si se utiliza, ya. En este caso, clasifica más rápidamente al paciente candidato, ya. El transporte es más rápido y los costos llegan a ser más reducidos. Ya, entonces, eso también en servicios de emergencia es bastante importante. Pueden llegar pacientes, en este caso en este caso para intubación y posteriormente, en este caso, anestesia. Pacientes, en este caso de la tercera edad, ya hay algunos pacientes que presenten alguna lesión a nivel del cuello. Hay efectos sistémicos de los anestésicos locales, como habíamos dicho a un inicio, ya que pueden, en este caso, lesionar al paciente o, bueno, por lo menos tener algún grado de toxicidad, ¿ya? Entonces,
Dentro del mismo, pues va a existir lo que es los problemas con respecto al segmento de anafilaxia, ¿no? Entonces, puede existir en este caso problemas con respecto a lo que es la anafilaxia, con respecto a la instauración de lo que son los anestésicos locales, también en este caso las manifestaciones centrales de los diferentes nervios, ¿ya? Posteriormente a los anestésicos locales. Y bueno, dentro de los que más se utiliza aquí, ya son en este caso la lidocaína, ya la epivacaína, la bupivacaína, la mepivacaína, la elibupivacaína y la prolacaína, ¿no? Entonces, entre otros, en un 4%, estos llegan a ser los anestésicos locales que se llegan a utilizar. Bien, entonces aquí estos efectos sistémicos, 1,8 por mil, ya en este caso, la incidencia de los resultados combinados ha hecho que disminuya con el tiempo, ya, todos este tipos de efectos sistémicos, o por lo menos casos al respecto de efectos nocivos de los analgésicos locales. Bien, aquí es importante el uso de los anestésicos, pero ya para este punto de bloqueos neuroaxiales, ¿ya? Lo malo es que hay complicaciones como la hipovolemia traumática, inestabilidad hemodinámica, coagulopatía, déficit neurológico o una pique elevada, ¿no? Aquí se debe tener mayor experiencia en el manejo, justamente. Sin embargo, es uno de los tratamientos más importantes que se pueden hacer, ¿ya? En diferentes patologías, ¿no? Los bloqueos neuroaxiales. Bien, evidencia en urgencias, ya en este caso proporciona la oligoanalgesia como obstáculo en el alivio del dolor en la atención de traumatismos, ya. Proporcionan una analgesia superior, ya que probablemente sea más eficaz, incluso en pacientes tolerantes a los opioides. Va a haber reducción del dolor, de la lesión, ya en este caso, que distrae y permite la evaluación adicional de las lesiones concurrentes, ya, y disminuye la necesidad de opioides y sedantes, ¿no? Entonces, estas evidencias son bastante importantes de los bloqueos que se puedan realizar guiadas por ecografía, ¿no? Aquí ya tenemos, por ejemplo, en este caso, el uso de las diferentes jeringas que ingresan en este lugar, ¿ya? Y estas obviamente guiadas por la parte ecográfica, ¿no? Para poder observar su trayecto, ¿ya? Dentro de lo que son los diferentes procesos de bloqueo. Técnicas más utilizadas, pues en el miembro superior, en el bloqueo axilar, bloqueo interescalénico, ya en el bloqueo inferior, el bloqueo femoral, ya bloqueo 3 en uno, bloqueo de la fascia ilíaca, bloqueo del ciático popliteo externo y en este caso bloqueos costales, ya. De los que vamos a revisar algunas técnicas, por ejemplo, en el miembro superior y miembro inferior, solamente algunas, ya por cuestión de lo que es el tiempo. Bloqueo interescalénico, este bloqueo es bastante interesante. Cuando hablamos de lo que es el segmento interescalénico, el triángulo interescalénico, nos tenemos que referir forzosamente a lo que es el plexo braquial, ¿no? El plexo braquial es el contenido de ese triángulo interescalénico y el bloqueo que se pueda realizar en ese lugar, pues se va a referir al bloqueo del plexo braquial. Indicaciones cuando hay cirugía de hombro, cirugía de húmero proximal y analgesia para cirugías de tercio distal de clavícula. ¿Qué transductores se utilizan? Pues para estos procesos que son superficiales, ya cuando se da una profundidad de 1,5 a 3 centímetros, el transductor lineal es muy importante. Ya habíamos mencionado un inicio, ya que el transductor lineal de alta frecuencia va con frecuencias de 7, en este caso, en este caso de 7 a 13, que nos va a dar justamente una profundidad, eh, bueno, más que todo, en vez de decir profundidad, ya llega a ser el estudio más superficial, ¿no?
o por lo menos una profundidad de 1,5 a 3. Se utiliza en este punto para poder instaurar lo que es el anestésico, ¿ya? Aquellos que sean de bisel corto, ya de 50 milímetros y pues de un calibre de 22 G. El volumen que se llega en ese caso instaurar en ese lugar es de 20 a 30 mililitros, ¿no? El volumen del anestésico que se va a instalar. Aquí está el bloqueo interescalénico. Aquí podemos apreciar justamente ya el triángulo que se va a formar. El paciente debe estar en una posición de cúbito supino o semisentado, con la cabeza hacia el lado contrario, el brazo en aducción, ¿no? El profesional tiene que estar ubicado a nivel de la cabecera del paciente. Entonces, hay puntos de referencia anatómicos que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la clavícula es un punto bastante importante, lo tenemos aquí marcado, la clavícula. El esternocleidomastoideo que va a dibujar en este segmento, el esternocleidomastoideo, ¿ya? Los grandes vasos que obviamente pasan también por ese triángulo, ¿ya? Y en este caso, el cartílago cricoides, ¿no? Recordemos que el cartílago cricoides está por debajo del cartílago tiroideo. Entonces, una línea que pase por el cartílago cricoides, ¿ya? Hace que nos dé una altura determinada, ya por debajo de este cartílago cricoideos a nivel de la C6, ¿ya? Para poder realizar, en este caso, el bloqueo satisfactoriamente, ¿no? El objetivo, esto obviamente es alrededor de las raíces de C5 y C7, que es en este caso lo que se quiere bloquear, ¿ya? Entre los músculos escaleno anterior y medio, el triángulo, en este caso interescalénico también llamado. Porque Mariana le quiere. Entonces, A ver qué hay en la de patrón. Queda más cerca. Ahí está más. bueno, continuemos. En la zona anatomía, ¿no? En este caso, lo que tenemos que observar aquí, ¿no? Entonces, se tiene en este caso el ingreso ya del segmento que vamos a bloquear, en este caso también de la aguja que va a ingresar, ¿listo? Entonces, nosotros aplicamos justamente primero el transductor sobre la superficie y pues como referencia, pues hemos visto que es a nivel de lo que llega a ser el triángulo interescalénico. Encontramos en parte del músculo esternocleidomastoideo el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y entre los grupos musculares, ¿ya? Ya lo habíamos mencionado, estimado Aregenis. Ahí está, por si acaso. Aguja de bisel corto, ¿no? En este caso de 50 milímetros de 22G. Esa se utiliza, por si acaso. Muy bien. Ok, no se preocupe. No se preocupe. Siempre estoy atentos justamente para cualquier tipo de dudas que tengan al respecto. Y hay algunas partes que tal vez no se lleguen a entender, ¿no? Pero de todas formas se puede volver a revisar. Ya, ya. Bien, continuamos. Entonces utiliza este segmento, ya, esta aguja. La posición en este caso ya sabemos del paciente, ya estamos en este punto, donde ingresa justamente, miren, 55 milímetros, pues nos da 5,5 centímetros de distancia, ¿no? Entre lo que es la piel y el tejido del tejido celular subcutáneo, la parte muscular, donde justamente también atravesamos lo que es el trapecio, el elevador de la escápula, parte del músculo escaleno medio, y llegamos justamente al bloqueo del nervio como tal, ¿no? Entonces, parte de lo que es el plexo braquial. Aquí un dato muy importante es que el plexo braquial va desde lo que es la C5, C6, C7, C8 y T1, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Sin embargo, en el trayecto también estará, si es que la aguja se instaura más adentro, por eso es que ese es el tamaño que
se debe utilizar, ¿ya? Si penetra lo que es en este caso la raíz de la C6, ¿ya? Que es la rama anterior del nervio cervical, la raíz C6, ¿no? En este caso podemos ingresar y lesionar lo que es el nervio frénico, ¿no? Que parte justamente de la C4. El origen del nervio frénico, no olvidemos que es de la C4 y la C5 o directamente de la C4 y atraviesa justamente también esa región. Por eso es que esta anestesia, en este caso guiada, es bastante importante para no tener ese tipo de complicaciones. ¿Qué pasa si lesionamos el nervio frénico? Pues tenemos problemas a nivel diafragmático, ¿no? Con respecto a lo que es la respiración misma del paciente. Entonces, ahí está la forma en la que se llega a instaurar, ¿ya? En este caso, la aguja. Que es en este caso ya la ultrasonografía, donde podemos observar el escaleno anterior, el escaleno medio, el esternocleidomastoideo, y aquí justamente ya las ramas, ¿no? Ya las raíces para un adecuado bloqueo. Sobre todo el bloqueo, pues, es ese nivel de lo que es la C6, ya sobre todo, ya, pero obviamente, pues, toda la región va a estar bloqueada, ¿no? Sobre todo la C6, ¿por qué? Porque son ramas que van a constituir el tronco superior y del tronco superior, pues, son ramas que llevan, en este caso, la parte de la sensibilidad en la región de lo que es el brazo, antebrazo y parte de lo que es la mano. Bien, entonces la punción, ya si podemos observar en este lugar, siempre con el transductor y con el paciente justamente girado en decúbito dorsal y obviamente con la cabeza girada al lado contrario, pues se introduce de manera oblicua, ya, en este caso la aguja, siempre con el transductor, ya, acompañado en el lugar. Lo primero que se debe realizar es obviamente ubicar las estructuras, ¿no? Por ecografía. Primero colocamos el transductor y ubicamos las diferentes estructuras, ¿ya? Hasta poder ver tejidos. Aquí vemos, por ejemplo, la piel, tejido celular subcutáneo. Aquí vemos en este caso el entramado muscular que hay, ¿ya? Los diferentes músculos, el trapecio y lo que hemos mencionado, el esternocleidomastoideo, ¿no? Parte de lo que es el músculo escaleno, ya en este caso, hasta llegar justamente a ese nivel. Entonces se penetra toda la parte muscular y lo que tenemos que ya tener en cuenta es de que el objetivo tiene que ya estar fijado para que la aguja ingrese de manera normal, ya se pueda ver todo el trayecto de la aguja y llegue directamente al objetivo, ¿no? Entonces, se llegue a instaurar el volumen que ya habíamos mencionado de anestésico, ya para que se pueda hacer un bloqueo adecuado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es la arteria vertebral, ¿no? Recordemos muy bien que la arteria vertebral está a la altura de la C6, o sea que hay todo un entramado, ¿no? En el segmento de ya la parte ecográfica, ya aquí podemos ver la parte de los vasos sanguíneos, ya en especial este segmento que es la arteria vertebral. Recordemos que la arteria vertebral transita primero, en este caso, por el agujero vertebral de las vértebras cervicales, pero ingresa directo por la C6, ya que es la altura en la cual se va a realizar el procedimiento, no lo olviden, ¿no? Entonces hace una curva por la C6 para poder ingresar, en este caso, por el agujero, en este caso vertebral, ¿no? Perdón, el agujero transverso. El agujero vertebral es para la médula espinal. Mil disculpas. Entonces, ingresa por ese segmento y bueno, recordemos que la arteria vertebral también es rama de la arteria subclavia, ¿no? Entonces, ingresa directamente en esa dirección hacia el agujero transverso para llegar hasta su objetivo, ¿no? Recordemos que esta arteria también se une para formar la arteria basilar y demás. Eso ya es cuento anatómico para verlo más adelante, revisarlo, ¿no? Muy bien, ¿qué complicaciones puede haber? Parálisis diafragmática. Esto, como ya les había mencionado, ¿no? Parte de lo que es los ramos o los ramilletes que pueden haber y nosotros perforar el segmento, ¿ya? O no hacerlo de manera adecuada. Aquí están obviamente las raíces, ¿no? Ya, pero si no se hace una buena punción
o si es una instilación una perfusión, perdón, una perfusión de el anestésico en demasía, pues se puede llegar a lesionar o por lo menos afectar o paralizar o bloquear el nervio frénico, ¿no? Y una vez que eso suceda, obviamente habrá parálisis diafragmática. Las complicaciones, bloqueo frénico, parálisis hemidiafragmática, eso aproximadamente en el 100% de los pacientes, eso porque el anestésico se distribuye también en el lugar, no es específico. Disfonía por bloqueo del nervio laringio recurrente. Recordemos que no estamos en un lugar delicado por donde no solamente está, en este caso, los ramos anteriores del plexo braquial, sino también en la zona podemos encontrar los grandes vasos, como es el caso de la arteria carótida primitiva o carótida, la carótida primitiva, la yugular interna por detrás de ella, pues el nervio vago, ¿no? Que da un ramo justamente hacia lo que es la laringe. El síndrome de Horner es una tosis y miosis, en este caso un enoftalmos, inyección subaracnoidea, bloqueo epidural. Ya esto obviamente con respecto a lo que es la columna como tal, ¿no? En este caso la columna cervical. Inyección intravascular, que esto es especialmente en la arteria vertebral, ¿no? La arteria vertebral, que si hay una inyección vascular, pues ahí estamos con un problema de shock anafiláctico, pues dependiendo cómo reaccione obviamente cada organismo. Neumotórax ya directamente esto por ya no tomar los puntos de referencia específicos al perforar lo que es en este caso, el ápice del pulmón, la toxicidad sistémica, daño nervioso, hematoma, pues puede suceder todo ello, ¿no? Bloqueo axilar, perdón, el bloqueo axilar es el que también vamos a revisar. Como indicaciones en el codo, antebrazo, o sea, indicaciones para el codo, antebrazo y mano, ya para un bloqueo del codo, antebrazo y mano sobre todo, ¿no? El otro es a nivel del hombro, pero recuerden muy bien que ese bloqueo también va a regiones del antebrazo, brazo y parte de lo que es la mano, ¿no? Contraindicaciones, infección local, pues no puede haber infección en ese lugar. Ya, anticoagulación, si el paciente está con tratamientos de anticoagulantes, no se utiliza. Enfermedad mental, siendo que el paciente no está, en este caso, sedado, ni mucho menos ya con hipnosis, para que, en este caso, en este caso se lo deje dormido, pues, y colaboren durante todo el proceso, no, por lo que pacientes con enfermedad mental, pues, no. En alergias a los anestésicos locales y, pues, complicaciones como la linfadenopatía, puesto que se puede perforar, en este caso, segmentos nodulares en las regiones. Recordemos que la región axilar es una región sumamente poblada por nódulos linfoides en cadenas, ¿no? En cadenas ganglionares. Ganglios linfoideos, perdón. Nódulos linfoides son una parte de los ganglios linfoides, ¿no? Entonces, los ganglios linfoides que están dispersos justamente en la región axilar, sobre todo a nivel de lo que es el segmento de la pared anterior, ¿no? Y bueno, estas consideraciones son contraindicaciones. El transductor, pues, para un bloqueo superficial de profundidad de 1 a 3 centímetros, se utiliza el mismo que para el anterior proceso, que es un transductor de alta frecuencia de 7 a 13 megahertz. La aguja es de bisel corto, ya de 50 milímetros, unos 5 centímetros más o menos, de un calibre de 22G. El volumen a perfundir en el lugar del anestésico es de 40 mililitros, ¿ya? Entonces, ahí estamos. ¿Cómo colocamos al paciente? La posición debería ser en supino, ¿ya? La cabeza hacia el lado contrario, el brazo en abducción de 90 grados, ahí estamos, ¿ya? Flexión del codo, ¿ya? Entonces, esta es la posición adecuada. Vemos aquí en la anatomía de superficie, anteriormente al pectoral mayor, ¿ya? Posteriormente al
dorsal ancho, el tríceps, ya la cabeza larga, el bíceps, ya la cabeza corta, y bueno, vemos todo este segmento, ¿no? Para podernos guiar dentro de lo que es la anatomía como tal. Por delante de lo que es el dorsal ancho encontramos al nervio braquial y al cutáneo interno, ¿ya? En este segmento. Luego al nervio cubital, ya yendo de manera interna al nervio cubital, todo lo que es el plexo braquial, ya, en este caso el nervio músculo cutáneo, que es el que perfora el músculo braquial, ya, y pues pasando por debajo del músculo bíceps braquial, ¿no? La arteria axilar también, un vaso sanguíneo importante, que a partir de lo que es el surco delto pectoral, pues se convierte en arteria humeral, ¿no? Y bien, el nervio mediano, que también es otro de los nervios bastante importantes, ¿ya? El nervio cubital, obviamente, pasando, en este caso, por el tabique de tríceps braquial, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos entonces todo el segmento. Puntos de referencia, pulso de la arteria axilar. Siempre, el pulso de la arteria axilar es lo primero que se debe constatar. Segundo, músculo coracobraquial, ¿ya? Este músculo coracobraquial nos da la referencia del nervio músculo cutáneo, ¿ya? También conocido como el nervio perforante de Casserius, y mientras que este músculo es el músculo perforado de Casserius, ¿no? Bueno, son referencias anatómicas. Y el músculo pectoral mayor, ¿no? El músculo pectoral mayor, que es este, ¿no? Entonces aquí el pectoral mayor. Son los puntos de referencia. En la parte anatómica que tenemos que ubicar, ¿no? El transductor lo ubicamos en esta región, ¿ya? En la región inferior de lo que es el brazo, ¿ya? Por lo que es la parte superficial de la cabeza larga, del tríceps. En este caso, bueno, vamos a ver lo que es el bíceps por acá arriba, el tríceps por acá abajo, ¿ya? La arteria, en este caso axilar, ya haciendo el pulso, tenemos que ubicar primero la arteria axilar. Primero palpamos, encontramos el pulso de la arteria axilar y luego colocamos el transductor en esa superficie, ¿ya? Entonces, entre lo que es la arteria axilar, ¿ya? Y la axila como tal. Bien, entonces, ahí. Entre las dos cabezas justamente del tríceps, ya es el punto exacto, ¿no? Donde se debe colocar. ¿Ya? Entonces encontramos justamente todo ese ramillete de los nervios que vamos a ver. Entonces aquí, ¿qué encontramos? Aquí encontramos lo que es la arteria axilar, ¿ya? Al lado, la vena axilar, ¿ya? Aquí tenemos al nervio mediano, ¿ya? Al nervio mediano. Luego vamos a ver, en este caso, tenemos a lo que es el tríceps, el músculo tríceps, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar aquí, ¿ya? Vamos a ver, es el nervio músculo cutáneo en esta región, ¿no? El nervio músculo cutáneo. El músculo coracobraquial, ¿ya? El músculo coracobraquial. Y pues lo que más podemos ubicar en este punto, bueno, hasta ahí, ¿no? Toda esta referencia nos dice medial, lateral. ¿Listo? Medial, lateral. Nada más. Bien, entonces ahí ya tenemos toda la vasculatura. Entonces, una vez que ya identificamos el segmento, ya podemos introducir en este caso la aguja, ¿no? Entonces, vamos a ver, se identifica la arteria axilar a 1 a 3 centímetros de la superficie, ¿no? De 1 a 3 centímetros de la superficie, pasando por lo que es el bíceps, ¿ya? Y bueno, este justamente es el bíceps con respecto a, en este caso, la parte muscular y el tríceps aquí abajo, ya apegado justamente al húmero. Bien, entonces se realiza este abordaje por la parte lateral hacia la parte medial. Ya, entonces se instaura justamente de parte lateral
o parte, en este caso, de lateral a medial o de anterior a posterior, ¿ya? Una vez si tenemos el transductor en este sentido, pues obviamente se tiene que ir en la dirección en la cual está el transductor. En este caso, el abordaje va a ser de anterior a posterior, ¿no? Entonces, una vez que se guía, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta que los bloqueos van a ser de diferente forma, ¿no es cierto? Entonces tenemos a lo que es el bloqueo del nervio musculocutáneo, al bloqueo de lo que es el nervio mediano, ¿listo? Entonces tenemos que ubicar muy bien eso. ¿Ya? El nervio musculocutáneo, por ejemplo, aquí está, este es el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio radial en este punto, ¿listo? Entonces, bien, miren, la aguja puede entrar en este sentido, puede entrar en este otro, puede entrar en este otro y en este otro. Esto es para hacer un bloqueo completo, ¿no? Entonces, lo que vemos en este caso, el nervio mediano y este es el nervio cubital. Para el nervio cubital, ya, se administra de 5 a 7 mililitros de anestésico. ¿Listo? Para el nervio mediano, lo que se administra es alrededor de 10 a 15. Y para el nervio radial se administra alrededor de 5 a 10. Y el restante ya pues se deja justamente para el nervio musculocutáneo. ¿Ya? Entonces, esa es la forma justamente de administrar, va en ramilletes, ¿no? Un ramillete para ir directamente al nervio en cuestión, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí tenemos al bíceps, tríceps, húmero, ¿ya? Entonces, bueno, hay que practicar bastante, ¿no? Este punto se debe practicar bastante. ¿Qué complicaciones puede haber? Punción vascular, la más desastrosa, ¿no? La punción vascular, eso por la vecindad que hay, ¿no? La anestesia local intravascular, que sería también otra catastrófica. El hematoma por lesión de vasos y la lesión nerviosa. Bloqueo del nervio femoral, vamos desde otro punto. El bloqueo del nervio femoral, pues se indica en intervenciones quirúrgicas de la cara anterior del muslo, cirugía de diáfisis del fémur, cirugía de las articulaciones de la cadera y rodilla. El transductor se utiliza también en lineal, obviamente, porque son superficiales, donde haya una profundidad de 2 a 4 centímetros. Y pues el volumen que se debe instaurar. Aquí en el adulto es lo mismo, ¿no? La aguja, en este caso, para este punto, como es superficial, va de 2 a 4. Si va de 2 a 4 centímetros, la aguja para, en este caso, perfundir, en este caso, el anestésico, pues debe ser de igual forma de 50 a 55 centímetros, ya de 22G, ¿no? De calibre. Entonces, en el adulto se debe instaurar de 15 a 20 mililitros de anestésico local. Estructuras importantes en la parte anatómica, ¿no? Un punto importante es la espina ilíaca anterosuperior, ¿ya? Y obviamente, en este caso, el pubis, donde obviamente se inserta este ligamento, que es el ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal, que es la base del triángulo de Scarpa, ¿ya? El triángulo de Scarpa, que es el triángulo vascular, ¿ya? Entonces, aquí en este triángulo de Scarpa vascular, pues encontramos el pulso de la arteria femoral, ¿listo? Y bueno, esto es bastante importante. Primero, el pulso de la arteria femoral en este triángulo, el triángulo de Scarpa. Bien, ¿qué más tenemos como referencia en este punto? Pues obviamente de la arteria femoral, ya en este caso, eh, tendremos que tener, oh, perdón, esta es la arteria femoral, ya porque este va en un sistema de Van, ¿no? Van, que significa vena, arteria y nervio, ¿ya? Entonces, esta llega a ser la arteria femoral, y bueno, ahí tenemos justamente la vena femoral, ¿no? En este triángulo. Y lo que tenemos que percibir es, en este caso, las pulsaciones que tenga. Dentro de ellos estará como referencia el músculo pectíneo en el lugar, el abductor largo, ¿ya? El ilíaco, el músculo psoas,
¿ya? Y el sartorio, obviamente el sartorio es el límite lateral de este triángulo de Scarpa, ¿no? Es el triángulo de Scarpa o triángulo femoral, ¿ya? Entonces, de medial a lateral tenemos en este caso la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral, el sistema Van que se debe recordar, ¿no? Por referencias anatómicas. Entonces tenemos aquí al transductor, ya el transductor que se lo puede girar en este sentido, ya, pero obviamente en dirección a lo que es parte de lo que es el ligamento inguinal, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a encontrar es la arteria femoral, la vena femoral, arteria femoral, ¿no? Y el nervio femoral, ¿ya? El nervio femoral con un pequeño tabique, obviamente, de la fascia que hay aquí, de la fascia ilíaca, y bueno, parte de lo que es el tensor de la fascia lata, bueno, la fascia lata como tal, tejido celular subcutáneo, ¿no? Tejido celular subcutáneo, la fascia lata, ¿ya? Y bueno, lo mismo en esquema, ¿no? Tenemos en este caso la vena femoral, la arteria femoral, ¿ya? Y aquí tenemos justamente el ganglio linfático, ¿no? Los linfáticos en este lugar. Bueno, este es un link de un video que me hubiera gustado verlo, pero lastimosamente a veces el audio se distorsiona un poco. Se los voy a dejar en el material para que lo puedan revisar. Es la técnica paso a paso, ya de este bloqueo, entonces para que lo puedan revisar. ¿Listo? Otro bloqueo, en este caso similar, es el bloqueo de la fascia ilíaca. Se utiliza ante alternativa al bloqueo del nervio femoral, la analgesia post cirugía de cadera y rodilla, la cirugía anterior del muslo. Se utiliza un transductor lineal porque obviamente no se debe avanzar mucho. El objetivo es la diseminación del anestésico local de medial a lateral por debajo de la fascia ilíaca, ¿ya? Entonces ya habíamos visto esto dentro de lo que es la parte de la fascia lata, luego la fascia ilíaca que cubre obviamente a lo que es el nervio femoral, ¿no? Entonces, esa diseminación por la aguja, pues ingresará en este caso a lo más recóndito y cubriendo a lo que es el nervio, ¿no? Recordemos que los anestésicos locales ya van directamente a interrumpir justamente ese potencial eléctrico que se genera, ¿no? Por el intercambio de iones que hay en cada nervio, ¿no? Entonces, básicamente el anestésico se puede colocar en la vecindad, ¿ya? O cerca a lo que es la estructura nerviosa. En el adulto se puede, en este caso, perfundir de 30 a 40 mililitros y en los niños de 0,4 mililitros por kilogramo. Ahí está el bloqueo de la fascia ilíaca, pues similar trayecto con respecto al ligamento inguinal. Primero se observan las estructuras y se va en la dirección del transductor, ¿no? El bloqueo del nervio femoral va en un 100%, ¿ya? En este caso, también hay un bloqueo de la rama anterior del nervio obturador, ¿ya? Pero que no se produce o se produce en escasa cantidad y en un escaso tiempo. Y bueno, también hay el bloqueo del nervio cutáneo femoral lateral, ¿no? De un 80 a un 100%. En la unión de un tercio lateral con los dos tercios mediales del ligamento inguinal, pues ahí es donde se llega a realizar el procedimiento de 2 a 3 centímetros inferior, es donde se debe captar. Obviamente esto para que no tengamos problemas con lo que es la arteria femoral que va a nivel de lo que es el pliegue inguinal, ¿ya? Y el movimiento lateral de las espinas ilíacas anterosuperiores. Consideraciones especiales, pues deterioro de la conciencia, ya por, en este caso, por intoxicación, lesión cerebral, estado de shock o necesidad de sedación, controversia sobre un mayor riesgo de lesión nerviosa en un paciente dormido, limitación para obtener consentimiento informado, pues se le explica a los familiares y de repente te dicen que no porque les parece muy arriesgado. Bueno, a pesar de que sí es de riesgo, si es que no hay un personal altamente calificado. Priorizar las de animación, pues actuar rápidamente para preservar la vida y ahí prevenir lesiones secundarias. Puede que no tenga flexibilidad para dar tiempo a la anestesia regional segura y toma de decisiones compartidas si la anestesia regional puede tener un papel, ¿ya? Y cuándo se lo debe realizar.
Limitación de posicionamiento, aquí también es un punto importante, los bloqueos neuroaxiales y en este caso el bloqueo en este caso del plexo braquial, ya que requieren un abordaje posterior, no son factibles. En este caso la lesión que pueden dar a ciertas posiciones ya pueden ser intolerablemente dolorosas. El ultrasonido permite la visualización sin cambios bruscos de posición, ¿no? Entonces, si el paciente se mueve, pues obviamente perdemos la estructura. Recordamos muy bien que es muy sensible, ¿no? Al momento de colocar el transductor. Y coagulopatías, aunque hay una escasez en la evidencia del mismo, ya es posible, ¿no? Que pueda realizarse. La coagulopatía adquirida también está presente en muchos traumatizados. Estamos hablando sobre todo en pacientes que se van a hallar en este caso, en emergencia, ¿no? Y bien. También en la lesión nerviosa, recordemos que el anestésico local, pues no se administra directamente en el nervio, sino en la región, ¿no? Entonces, los pacientes con trauma pueden tener una lesión nerviosa inicial desconocida, con una en este caso, neuronopnesis, ¿no? Una sección específica del nervio. En este caso, también la preocupación teórica del fenómeno de doble aplastamiento, que puede ser la causa de lesión permanente si el bloqueo se realiza en un nervio ya lesionado, ¿ya? Entonces, eso también debemos saber muy bien, ¿ya? Porque hay diferentes grados de lesión de las ramas nerviosas. Y bueno, si se le hace un bloqueo más ahí, pues obviamente no va a haber ninguna respuesta posterior. Riesgo de infección, esto pacientes con trauma que tienen mayor riesgo de infección de cualquier tipo. Y la respuesta al estrés, en este caso al trauma, esto con respecto a la parte metabólica y de respuesta misma del cuerpo, ¿no? La leucocitosis, febrículas, ¿ya? Riesgo de infección cuando no hay una evaluación correcta de signos de infección. Anestésicos locales de uso común, pues la lidocaína, ¿ya? La mepivacaína, la ropivacaína, la bupivacaína, ¿ya? Estos son los que se llegan a utilizar con mayor frecuencia. Se utilizan aquellos que tienen una velocidad deseada de inicio, de intensidad de bloqueo, de duración de la anestesia y analgesia, la influencia de la masa, volumen y la concentración del fármaco y de reducir la dosis total de anestésicos locales. Como conclusión, pues hay bastante por trabajar dentro de lo que es, en este caso, la anestesia regional guiada por ultrasonografía, ¿no? Entonces, muchas veces el tipo de entrenamiento que hay, pues tiene que ser por medio de simulaciones, un entrenamiento sumamente eh, exhaustivo al respecto, ¿no? Entonces, bien, como conclusión, en muchos casos la anestesia regional guiada por ultrasonido pues ofrece un perfil de efectos secundarios más favorable que los abordajes usuales para el manejo del dolor. La rápida expansión de la disponibilidad del ultrasonido, o sea, ya les había mencionado en inicio de que ya no, ni siquiera vienen en maletas, sino ya directamente el transductor y pues a conectar al celular ya por Wi-Fi, ya directamente, entonces hace que sea más práctico, ¿no? Y se justifica la investigación adicional para evaluar su impacto en otros desenlaces como la atención de los resultados quirúrgicos, estancia hospitalaria, desarrollo del dolor crónico y la dependencia de opioides. Bueno, llegamos a la conclusión del tema. Ya espero que se haya podido comprender bastante bien. Y bueno, siempre estoy agradecido con la institución y con cada uno de ustedes por la atención dispensada. Conmigo hasta una próxima oportunidad y bueno, que tengan una maravillosa noche. Un saludo desde acá, desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, para cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.